El futuro creado por Isaac Asimov nos muestra al ser humano conquistando otros planetas y finalmente la galaxia. Durante los primeros años de la colonización de mundos, el ser humano se valió de la ayuda de robots. La siguiente historia nos muestra a dos ingenieros de campo durante la segunda expedición a Mercurio en el año 2051. Esta expedición de exploración llevaba un nuevo modelo de robot, todavía experimental, el SPD, más conocido como Speedy. En esta historia, las tres leyes de la robótica jugarán un importante papel. Las tres leyes de la robótica. Primera ley: un robot no hará daño a un ser humano, o por su inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda ley: un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si éstas entran en conflicto con la primera ley. Tercera ley: un robot debe proteger su propia existencia, en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Círculo vicioso. Un cuento de Isaac Asimov. Una de las frases favoritas de Gregory Powell era: con ponerse nervioso nada se gana. Así que cuando Mike Donovan bajó la escalera corriendo, él se limitó a fruncir el ceño. ¿Qué pasa? ¿Te has roto una uña? Déjate de tonterías, gruñó Donovan. Speedy no ha vuelto. Los ojos de Powell se agrandaron. Recobró la calma y dijo: ¿Le habías enviado a buscar el selenio? Sí. ¿Y cuánto tiempo lleva fuera? 5 horas. Llevaban 12 horas en Mercurio y ya estaban en problemas. Cuéntame todo desde el principio, dijo Powell. Estaban en la sala de radio, con un equipo anticuado que nadie había tocado en 10 años. Técnicamente hablando, 10 años significaban mucho. La robótica avanzaba muy rápido. Donovan empezó. He intentado localizarlo por radio, pero ha sido inútil. La radio no funciona en la parte de Mercurio donde da el sol. Esta es una de las razones por las cuales falló la primera expedición, y no podemos instalar el equipo de ultraondas hasta dentro de unas semanas. Olvídate de eso. ¿Qué has captado? He localizado la señal de un cuerpo no orgánico en la onda corta. Tenemos su posición. Le he seguido durante 2 horas y he anotado los resultados en el mapa. Llevaba en el bolsillo una reliquia de la fracasada primera expedición. Un trozo de papel que arrojó sobre el escritorio. El lápiz de Donovan señaló con nerviosismo. La Cruz Roja es la fuente de selenio. Tú mismo la marcaste. McDougall localizó 3 antes de marcharse, interrumpió Powell. Envía a Speedy a la más cercana, a 26 kilómetros de aquí. Los puntos marcados con lápiz indican la posición de Speedy. ¿Hablas en serio? Es imposible. Pues así es, gruñó Donovan. Los pequeños puntos que indicaban la posición formaban un círculo alrededor de la cruz roja de la fuente de selenio. Donovan añadió: durante las 2 horas que he seguido sus movimientos, ha dado 4 vueltas alrededor de esa maldita fuente. Parece que va a continuar así para siempre. ¿Te das cuenta de la situación? Powell se daba cuenta de la situación. La única barrera de fotocélulas que se interponía entre el monstruoso sol de Mercurio y ellos se estaba agotando. Lo único que podía salvarlos era el selenio. El único que podía conseguir el selenio era Speedy. Si Speedy no volvía, no había selenio. Sin selenio, no había barrera de fotocélulas. Sin barrera de fotocélulas. Pues bien, el resultado sería morir quemados lentamente de la forma más horrible. Donovan dijo con amargura: seremos el hazmerreír del sistema, Greg. ¿Cómo puede haber ido todo tan mal? Envían al gran equipo de Powell y Donovan a Mercurio para informar sobre la conveniencia de volver a abrir la estación minera de Mercurio,
con modernas técnicas y robots. Y el primer día, lo estropeamos todo. Además, se trataba de un trabajo de rutina. Jamás sobreviviremos. Ha sido criminal enviarnos aquí con solo un robot. Y tú tuviste la brillante idea de creer que solos podríamos restablecer la barrera de fotocélulas. Está siendo injusto, Mike. Fue una decisión mutua, y tú lo sabes. Todo lo que necesitábamos era 1 kilo de selenio, una placa de dielectrodo de cabeza fija y unas 3 horas de tiempo. Y en la parte donde da el sol, hay fuentes de selenio puro. El espectro reflector de McDougall localizó 3 en 5 minutos. ¿No es así? No podíamos esperar la siguiente conjunción. Bien, ¿qué vamos a hacer? Powell, tú tienes una idea. Sé que es así, o no estarías tan tranquilo. No eres más héroe que yo. Vamos, dilo. Nosotros no podemos ir a buscar a Speedy, Mike. A la parte del sol, no. Los trajes antisolares solo resisten 20 minutos la luz directa del sol. Escucha, Mike. Tal vez las cosas no estén tan mal. Tenemos 6 robots abajo en los sótanos que podríamos usar, si funcionan. Hubo una chispa de esperanza en los ojos de Donovan. ¿Te refieres a los 6 robots de la primera expedición? ¿Estás seguro? Deben ser máquinas obsoletas. En lo que respecta a robots, 10 años es mucho tiempo. No importa, son robots. Tienen cerebros positrónicos. Primitivos, por supuesto, dijo Powell, mientras guardaba el mapa en el bolsillo. Bajemos. Los robots estaban en el último sótano. Eran enormes. Donovan exclamó: «Mira qué tamaño tienen. El torso debe tener 3 metros de diámetro. ¿Los has accionado ya?» No había necesidad, pero no creo que estén estropeados. El diafragma está en buen estado. Pueden hablar. Desatornilló la placa del torso del más cercano e insertó en él la esfera de 5 centímetros que contenía la diminuta chispa de energía atómica que daba vida al robot, y volvió a atornillar la placa. Después repitió la misma operación con los otros 5. Donovan, inquieto, dijo: «No se han movido». «No han recibido órdenes para ello», replicó Powell. Se dirigió de nuevo al primero de la fila y le golpeó el pecho. «Tú, ¿me oyes?» La cabeza del robot se inclinó lentamente y sus ojos se posaron sobre los de Powell. Con una voz áspera respondió: «Sí, señor». Powell sonrió divertido a Donovan. ¿Lo sabías? Era la época de los primeros robots parlantes, cuando parecía que se iba a prohibir el uso de los robots en la Tierra. Los fabricantes lucharon mucho y construyeron complejas máquinas con saludables instintos de obediencia. Se volvió una vez más hacia el robot. «Levántate». El robot se elevó despacio y Powell preguntó: «¿Puedes salir a la superficie? ¿A la luz?» El cerebro del robot trabajaba lentamente. «Sí, señor». «Bien. ¿Sabes lo que es 1 kilómetro?» Otro silencio y otra lenta respuesta. «Sí, señor». «En ese caso te llevaremos a la superficie y te indicaremos la dirección. Recorrerás 26 kilómetros y en algún lugar de esa región encontrarás a otro robot, más pequeño que tú. ¿Comprendes hasta aquí?» «Sí, señor». «Encontrarás a este robot y le ordenarás que vuelva. Si no quiere hacerlo, tendrás que traerlo a la fuerza». Donovan tiró de la manga de Powell. «¿Por qué no enviarlo directamente a buscar el selenio?» «Porque quiero que Speedy regrese, idiota. Quiero descubrir qué le ocurre». Y dirigiéndose al robot, añadió: «De acuerdo, sígueme». El robot permaneció inmóvil y su voz retumbó: «Perdón, señor, pero no puedo. Primero me tiene que montar». Y con un fuerte golpe, juntó sus manos entrelazando sus dedos. Powell miró atónito. A Donovan se le saltaban los ojos de las órbitas.
¿Vamos a tener que montarlo? ¿Como a un caballo? Creo que la idea es esa, aunque no veo la razón. Ah, sí. En aquella época causaban molestias con la seguridad de los robots. Evidentemente quisieron dar la sensación de seguridad, no permitiéndoles moverse sin un amo sobre su espalda. ¿Qué hacemos ahora? Estaba pensando lo mismo, murmuró Donovan. Nosotros no podemos salir a la superficie, con un robot o sin él. Oh, por Dios. Dame el mapa. No lo he estado estudiando 2 horas para nada. Esto es una estación minera. ¿Qué pasa si utilizamos los túneles? En el mapa, la estación minera era un círculo negro, y las líneas luminosas salpicadas de puntos, que eran los túneles, se extendían como una telaraña. Donovan estudió la lista de símbolos de la parte inferior del mapa. Los puntos negros dan a la superficie, y aquí hay uno que está a 5 kilómetros de la fuente de selenio. Aquí hay un número. ¿No crees que lo podían haber escrito más grande? El 13A. Si los robots conocen el camino. Powell lanzó la pregunta y recibió la rutinaria respuesta. Sí, señor. Ve por tu traje antisolar, dijo Powell. Era la primera vez que ambos se ponían los trajes antisolares. El traje antisolar era más voluminoso que el traje espacial normal, pero mucho más ligero, compuesto de plástico resistente al calor, y capas de corcho químicamente tratadas y equipado con una unidad desecante, a fin de mantener el aire completamente seco. Los trajes antisolares podían soportar todo el resplandor del sol de Mercurio durante 20 minutos, y quizá de 5 a 10 minutos más sin que el ocupante llegase a morir. Las manos del robot seguían formando el estribo. La voz de Powell sonó a través de la radio. ¿Estás preparado para tomar la salida 13A? Sí, señor. Bien, pensó Powell. Móntate en uno de los otros, le dijo a Donovan. Puso un pie en el improvisado estribo y subió. El asiento le pareció cómodo. La montura se componía de los hombros del robot, una ranura en cada hombro para las piernas y 2 orejas alargadas cuyo objetivo era obvio. Powell sujetó las orejas y giró la cabeza. Su montura giró pesadamente. Los robots avanzaron lentamente a lo largo del estrecho pasillo, el largo túnel sin aire que se alargaba hasta un punto delante de ellos. Hizo pensar a Powell en la tarea llevada a cabo por la primera expedición, con sus primitivos robots y sus necesidades básicas. Podía haber sido un fracaso, pero su fracaso fue mucho más útil que los éxitos habituales en el resto del sistema solar. Observa que estos túneles tienen luces y que la temperatura es la normal de la Tierra, dijo Powell. Probablemente ha sido así durante los 10 años que han permanecido vacíos. ¿Cómo es posible? Energía solar, la más barata del sistema. Por eso la estación fue construida a la luz del sol, y no a la sombra de una montaña. Es un enorme convertidor de energía. El calor se transforma en electricidad, luz, trabajo mecánico, lo que quieras. Escucha, dijo Donovan, todo esto es muy instructivo, pero ¿te importaría cambiar de tema? Resulta que esta conversión de energía de la que hablas es llevada a cabo por la barrera de fotocélulas. Y en este momento para mí es un tema doloroso. Powell gruñó vagamente, y cuando Donovan rompió el silencio, fue para cambiar completamente de tema. Escucha, Greg, ¿qué será lo que va mal con Speedy? No puedo comprenderlo. No lo sé, Mike. Está adaptado al medio ambiente de Mercurio. El calor no significa nada para él. Y ha sido construido para la gravedad ligera y el terreno accidentado. Está hecho a prueba de todo, o por lo menos debería estarlo. Se hizo el silencio. En esta ocasión, un silencio que duró largo rato. Señor, dijo el robot, hemos llegado. Powell dijo, bien, sácanos de aquí, a la superficie. Aparecieron en una pequeña subestación, vacía, sin aire, en ruinas. Donovan inspeccionó un agujero en la parte alta de una de las paredes con la luz de su lámpara de bolsillo.
¿Crees que es un meteorito?, preguntó. Powell se encogió de hombros. Al diablo con ellos, no importa, salgamos. Un elevado precipicio de roca negra de basalto ocultaba la luz del sol, y estaban rodeados por la sombra nocturna de un mundo sin aire. Ante ellos, la sombra se alargaba y terminaba en un resplandor de luz blanca, que brillaba con millares de cristales en un terreno rocoso. «¡Por el espacio!», gritó Donovan. «¡Parece nieve!». Los ojos de Powell parpadearon bajo el resplandor de Mercurio. «Debe ser un área inusual. La composición general de Mercurio es baja, y la mayor parte del suelo es de piedra pómez gris, como la luna. Hermoso, ¿verdad?». Agradecía los filtros de luz de sus placas de visión. Mirar directamente al sol a través de un cristal los habría cegado en menos de un minuto. Donovan estaba mirando el termómetro que llevaba en su muñeca. «¡Santo cielo! La temperatura es de 80 grados centígrados». Powell comprobó el suyo y dijo: «Un poco alta, ¿no crees? En realidad Mercurio tiene atmósfera. Hay una diminuta exhalación que se adhiere a su superficie. Vapores de los elementos más volátiles y compuestos lo suficientemente pesados como para retener la gravedad de Mercurio. Selenio, yodo, mercurio, galio, potasio, bismuto y óxidos volátiles. Los vapores se condensan produciendo calor. Probablemente la vertiente del precipicio está cubierta de una acumulación de azufre, o tal vez de rocío de mercurio. En cualquier caso, no importa. Nuestros trajes pueden soportar indefinidamente unos miserables 80 grados. Powell se había ajustado los prismáticos. Donovan observaba lleno de tensión. ¿Ves algo?, su compañero contestó con ansiedad y seriedad. Hay un punto oscuro en el horizonte que puede ser la fuente de selenio. Está en el lugar que indica el mapa, pero no veo a Speedy. Powell se irguió para ver mejor, hasta quedar sobre los hombros de su robot en una posición inestable. Escudriñando con los ojos, dijo: «Creo... Sí, definitivamente es él. Está viniendo por aquí». Donovan siguió el dedo que señalaba. No tenía prismáticos, pero había un punto negro que se movía contra el deslumbrante brillo del suelo cristalino. «¡Lo veo!», gritó. «¡Vamos!». Powell había vuelto a sentarse sobre el robot. «¡Vamos! ¡Paso ligero!», gritó Donovan, y golpeó sus talones. Los robots se pusieron en movimiento, y el habitual ruido sordo de sus pies era silencioso en la zona sin aire, pues la tela no metálica de los trajes antisolares no transmitía los sonidos. «¡Más rápido!», gritó Donovan. «Es inútil», exclamó Powell. «Estos montones de chatarra solo están equipados para una velocidad». Habían atravesado la sombra, y la luz del sol caía sobre ellos. Donovan agachó la cabeza involuntariamente. ¿Es imaginación mía o siento más calor? «Sentirás más dentro de un momento. No apartes la vista de Speedy», le respondió Powell. El robot SPD-13 estaba ya lo suficientemente cerca para verlo con detalle. Su cuerpo resplandecía mientras caminaba a paso ligero por el suelo accidentado. Su nombre derivaba de sus iniciales de serie, y era apropiado, pues los modelos SPD estaban entre los robots más rápidos fabricados por United States Robots and Mechanical Men Corporation. ¡Speedy!, gritó Donovan en un alarido, y agitó una frenética mano. «¡Speedy!», gritó Powell. «¡Ven aquí!». La distancia entre los hombres y el robot se iba acortando. Estaban ahora bastante cerca para advertir que el paso de Speedy era un peculiar y continuo balanceo. Y en ese momento, mientras Powell agitaba de nuevo la mano y enviaba el máximo de energía a su emisor de radio, preparándose para otro grito, Speedy levantó la vista y los vio. Speedy se detuvo y permaneció inmóvil un momento, balanceándose ligeramente. Powell gritó: «Está bien, Speedy. Ahora ven aquí, muchacho». Después de lo cual, la voz del robot Speedy se oyó en los auriculares de Powell por primera vez.
tunante, deja de jugar. Ningún cuchillo puede cortar nuestro amor en dos. Oh pequeña mariposa, dulce y pequeña mariposa. Y girando sobre sus talones, se marchó a toda prisa por donde había venido. Y sus últimas palabras mientras se alejaba fueron: cultivaron una florecilla cerca del gran roble, seguidas de un curioso chasquido metálico que podía haber sido el equivalente robótico de un hipo. Donovan dijo débilmente: Oye, Greg, ¿está borracho o algo parecido? Si no me lo hubieses dicho, no me habría dado cuenta, respondió Powell. Volvamos al acantilado, me estoy quemando. En primer lugar, dijo, Speedy no está borracho, es un robot, y los robots no se emborrachan. Sin embargo, algo le ocurre, algo que es el equivalente robótico de la borrachera. Para mí está borracho, declaró Donovan enfáticamente. Y todo lo que sé es que se imagina que estamos jugando, y no es así. Es una cuestión de vida o de una espantosa muerte. Está bien, no me presiones. Un robot es solo un robot. Cuando hayamos descubierto lo que le ocurre, podremos arreglarlo y seguir adelante. Speedy está perfectamente adaptado al entorno normal de Mercurio, pero esta región es claramente anormal. Veamos ahora. ¿De dónde proceden estos cristales? Deben de haberse formado de un líquido enfriándose lentamente. ¿Pero de dónde saldría un líquido tan caliente que se enfriase en el sol de Mercurio? De una acción volcánica, sugirió Donovan, y el cuerpo de Powell se tensó. Dime, Mike, ¿qué le dijiste a Speedy cuando lo enviaste a buscar el selenio? Donovan fue cogido por sorpresa. Maldita sea, no lo sé. Simplemente le dije que fuese a buscarlo. Sí, lo sé. ¿Pero cómo? Intenta recordar exactamente las palabras. Le dije, Speedy, necesitamos algo de selenio. ¿Puedes encontrarlo en tal o cual sitio? Ve a buscarlo. Eso es todo. ¿Qué más querías que le dijera? No manifestaste ninguna urgencia en la orden, ¿verdad? ¿Para qué? Era pura rutina. Powell suspiró. Bien, ahora ya no se puede evitar, pero estamos en un buen aprieto. Había bajado de su robot y se había sentado, apoyado sobre el acantilado. Donovan se reunió con él, y junto a ellos, los dos robots gigantes los miraban fijamente, inmóviles e indiferentes. Indiferentes, como todo aquel envenenado Mercurio, tan grande en peligro, como pequeño en tamaño. La voz de Powell a través de la radio era tensa en el oído de Donovan. Ahora, escucha. Vamos a empezar con las 3 leyes fundamentales de la robótica. Las 3 leyes profundamente introducidas en el cerebro positrónico de los robots. Tenemos: primera ley. Un robot no debe dañar a un ser humano, o por inacción dejar que un ser humano sufra daño. ¿De acuerdo? Segunda ley, continuó Powell. Un robot debe obedecer las órdenes recibidas por los seres humanos, excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley. ¿De acuerdo? Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. ¿De acuerdo? ¿Y dónde estamos ahora? En la explicación. El conflicto entre las diferentes leyes se presenta ante los diferentes potenciales positrónicos del cerebro. Digamos que un robot se está dirigiendo a un peligro, y lo sabe. El potencial automático que establece la tercera ley le hace retroceder. Pero supongamos que tú le ordenas correr ese peligro. En este caso, la segunda ley establece un contrapotencial mayor que el anterior, y el robot cumple la orden, arriesgando su existencia. Bien, eso ya lo sabemos, ¿y qué? Tomemos el caso de Speedy. Este es uno de los últimos modelos, especializado en extremo y muy valioso. No es algo que deba ser destruido a la ligera. ¿Y entonces? Entonces la tercera ley ha sido reforzada,
como se mencionaba en los folletos sobre los modelos SPD, y su alergia al peligro es muy alta. Cuando lo enviaste a buscar el selenio, le diste esta orden, sin darle mayor importancia y sin un énfasis especial, de forma que el mecanismo del potencial de la segunda ley era bastante débil. Comprendes cómo funciona, ¿verdad? Existe algún tipo de peligro centrado en la fuente de selenio. Aumenta a medida que se acerca, y a una determinada distancia, el potencial de la tercera ley, inusualmente alto, se equilibra exactamente con el potencial de la segunda ley, insólitamente bajo para ponerse de manifiesto. Donovan se puso de pie emocionado. Y encuentra un equilibrio. La tercera ley lo hace retroceder, y la segunda ley lo lleva hacia adelante. Por consiguiente, sigue un círculo alrededor de la fuente de selenio, permaneciendo en el lugar de todos los puntos del potencial equilibrado. Y hasta que no hagamos algo al respecto, se quedará en el círculo para siempre, el eterno círculo vicioso, añadió más seriamente. Y esto en realidad es lo que lo emborracha. Con el potencial equilibrado, la mitad de los circuitos positrónicos de su cerebro han quedado desbaratados. Yo no soy un especialista en robots, pero parece evidente. Probablemente, como le ocurre a un humano ebrio, ha perdido el control de las partes de su mecanismo de la voluntad. Pero, ¿cuál era el peligro? Si supiésemos de qué estaba huyendo. Tú lo has sugerido. Una acción volcánica. En algún lugar, junto a la fuente de selenio, hay una filtración de gas de las entrañas de mercurio, dióxido de azufre, dióxido de carbono y monóxido de carbono. Mucha cantidad, y a esta temperatura. Monóxido de carbono más hierro da carbonilo de hierro volátil. Y un robot, añadió Powell, es esencialmente hierro. Y prosiguió. No hay nada como la deducción. Hemos determinado todo nuestro problema, menos la solución. Nosotros no podemos ir en busca del selenio. Todavía está demasiado lejos. No podemos enviar a estos robots caballos, porque no pueden ir solos. Y no nos pueden llevar suficientemente deprisa, a fin de que no nos quedemos fritos. Y no podemos coger a Speedy, porque el idiota piensa que estamos jugando. Y puede recorrer 90 kilómetros en el tiempo que nosotros recorremos 6. Si va uno de nosotros, tanteó Donovan, y vuelve cocido, siempre quedará el otro. Sí, sería un sacrificio de lo más delicado, fue la respuesta sarcástica. Salvo que esta persona, antes siquiera de llegar a la fuente, ya no estaría en condiciones de dar órdenes. Y no creo que los robots volviesen al precipicio sin órdenes. A ver si lo entiendes. Estamos a 5 kilómetros de la fuente, y el robot avanza a 7 kilómetros por hora. Y nuestros trajes solo aguantan 20 minutos. No es solo el calor, recuérdalo. La radiación solar a partir del ultravioleta es venenosa. Vaya, nos faltan 10 minutos, dijo Donovan. Tanto como una eternidad. Y otra cosa, si el potencial de la tercera ley ha detenido a Speedy, significa que debe haber una gran cantidad de monóxido de carbono en la atmósfera, llena de vapor de metal, y por consiguiente, debe haber una apreciable acción corrosiva. Hace ya horas que está afuera. ¿Y cómo sabemos si una articulación de la rodilla no se ha desencajado y lo ha hecho caer? No es solo cuestión de pensar. Tenemos que pensar deprisa. Oscuro, profundo, tenebroso silencio. Donovan lo rompió, con una voz que temblaba por el propio esfuerzo de mantenerla fría. Dijo: dado que no podemos aumentar el potencial de la segunda ley dando más órdenes, ¿por qué no trabajamos en el otro sentido? Si aumentamos el peligro, aumentaremos el potencial de la tercera ley y lo haremos volver. La placa de visión de Powell se volvió hacia él en una silenciosa pregunta. Escucha, empezó Donovan en cautelosa explicación. Todo lo que necesitamos para sacarlo de su ruta
es aumentar la concentración de monóxido de carbono en su proximidad. Bien, en la estación hay un completo laboratorio analítico. Naturalmente, admitió Powell, es una estación minera. Claro, debe haber kilos de ácido oxálico para precipitaciones de calcio. Santo espacio, Mike, eres un genio. Únicamente se trata de recordar que el ácido oxálico al calor se descompone en dióxido de carbono, agua y monóxido de carbono. La universidad, la química, ya sabes. Powell se había puesto de pie y había llamado la atención de uno de los robots con el simple acto de golpear el muslo de la máquina. ¡Eh! ¿Sabes lanzar?, gritó. ¿Señor? No importa. Powell maldijo el lento cerebro del robot. Buscó y encontró una piedra del tamaño de un ladrillo. «Cógela», dijo, «y lánzala allí, en el pedazo de cristales azulados, justo en la fisura tortuosa. ¿Lo ves?» Donovan tiró de su hombro. «Demasiado lejos, Greg. Está a casi 1 kilómetro». «Tranquilo», replicó Powell. «Se trata de la gravedad mercuriana y de cómo lanza un brazo de acero. Tú observa, ¿quieres?» Los ojos del robot estaban midiendo la distancia con precisión maquinal. Su brazo se ajustó al peso del misil y se fue hacia atrás. Los movimientos del robot no se veían en la oscuridad, pero se oyó un fuerte sonido sordo cuando balanceaba su peso. Y segundos después, la piedra volaba furiosamente en la luz del sol. No había resistencia aérea que redujese su velocidad, ni viento que la desviase, y cuando golpeó el suelo, levantó unos cristales justo en el centro del pedazo azul. Powell gritó feliz y exclamó: «¡Vamos por el ácido oxálico, Mike!» Y mientras se introducían en la ruinosa subestación, en su camino de vuelta a los túneles, Donovan dijo serio: «Speedy no se ha movido de este lado de la fuente de selenio desde que vamos detrás de él. ¿Lo has visto?» «Sí. Me parece que quiere jugar». «Bien, pues jugaremos con él». Unas horas más tarde, estaban de vuelta con unos frascos de 3 litros conteniendo la blanca sustancia química y unas caras largas. La barrera de fotocélulas se estaba deteriorando más rápidamente de lo que habían supuesto. En silencio, ambos guiaron sus robots hasta la luz del sol y hacia Speedy, que esperaba. Este último trotó despacio hacia ellos. «Por aquí, otra vez. Hola, he hecho una pequeña lista. Del piano y el organista. Todos comen pastillas de menta y te las tiran a la cara». «En tu cara vamos a tirar algo», murmuró Donovan. «Está cojeando, Greg». «Lo he notado», le contestó su compañero en voz baja y preocupada. «Si no nos damos prisa, el monóxido acabará con él». Se acercaban cautelosamente para evitar que el irracional robot se aleje. Powell estaba demasiado lejos para decirlo, pero habría jurado que el loco de Speedy estaba preparándose para saltar. «Vamos a lanzarlos. Cuento hasta 3. 1, 2... Dos brazos de acero se echaron hacia atrás y luego hacia adelante simultáneamente, y 2 jarras de cristal fueron lanzadas hacia adelante, formando elevados arcos paralelos que brillaban como diamantes con el sol imposible, y en un par de soplos silenciosos golpearon el suelo detrás de Speedy, estrellándose de forma que el ácido oxálico voló como polvo. Powell supo que al pleno calor del sol de Mercurio había entrado en efervescencia. Speedy se volvió para mirar. Luego retrocedió despacio, e igualmente despacio fue tomando velocidad. Al cabo de 15 segundos, estaba corriendo hacia los 2 hombres. Se volvió. «Regresemos al precipicio, Mike. Ha salido de la ruta y ahora aceptará las órdenes. Estoy empezando a tener calor». Avanzaron hacia la sombra, al lento paso de sus monturas, y solo cuando hubieron entrado y sentido el ambiente fresco a su alrededor, Donovan miró hacia atrás. «¡Greg!». Powell miró a su vez y casi gritó. Ahora Speedy se estaba moviendo despacio, muy despacio,
y en la dirección contraria. Iba a la deriva, de vuelta a su ruta, y estaba cobrando velocidad. En los prismáticos parecía terriblemente cerca y temiblemente inalcanzable. Donovan gritó salvajemente: ¡Vamos por él!, e hizo andar a su robot, pero Powell lo hizo volver. «No lo atraparás, Mike, es inútil», dijo agitándose nervioso sobre la espalda del robot y apretando los puños. «¿Por qué demonios debo ver estas cosas 5 segundos después de que todo haya pasado? Mike, hemos perdido el tiempo». «Necesitamos más ácido oxálico», declaró Donovan tercamente. «La concentración no era suficiente. 7 toneladas no habrían bastado, y aunque bastasen, con el monóxido devorándolo, no tenemos horas para malgastar obteniéndolo. ¿No ves lo que pasa, Mike?» «No», dijo Donovan claramente. «Solo estamos estableciendo nuevos equilibrios. Al crear un nuevo monóxido y aumentar el potencial de la tercera ley, él ha retrocedido hasta estar nuevamente equilibrado. Y al desvanecerse el monóxido, ha avanzado, y otra vez había equilibrio». La voz de Powell tenía un tono completamente desdichado. «Es el eterno círculo vicioso. Podemos dar un empujón a la tercera ley y tirar de la segunda sin resultado. Solo podemos cambiar la posición de la balanza. Tenemos que salir de las 2 leyes». E hizo que su robot se acercase al de Donovan y murmuró: «Mike». «Se ha acabado», dijo Donovan sombríamente. «Supongo que volveremos a la estación. Esperaremos que la barrera se agote. Nos estrecharemos las manos. Tomaremos cianuro y nos marcharemos como caballeros». «Mike», repitió Powell seriamente. «Tenemos que ir a buscar a Speedy». «Lo sé». «Mike», dijo Powell una vez más, y titubeó antes de continuar. «Queda todavía la primera ley. Había pensado en ello antes, pero es desesperado». Donovan levantó la vista y su voz se animó. «Nosotros estamos desesperados». «Está bien. De acuerdo con la primera ley, un robot no puede permitir que un ser humano sufra daño. La segunda y tercera ley no pueden hacer nada ante ello, Mike». «Incluso cuando el robot está medio loco». «Bien, él está borracho, sabes que es así. Es el riesgo que se corre». «¿Qué vas a hacer?» «Voy a salir, para ver qué hará la primera ley. Si no rompo el equilibrio, entonces, ¿qué demonios? O es ahora o dentro de 3 o 4 días». «Espera, Greg. También hay leyes humanas de comportamiento. Tú no te vas así como así. Imaginemos que es una lotería y dame mi oportunidad». «De acuerdo. El primero que saque el número 15 va». Y casi inmediatamente, 27, 44... Donovan sintió que su robot se tambaleaba súbitamente empujado por el de Powell, y lo vio salir a la luz del sol. Donovan abrió la boca para gritar, pero la cerró. Por supuesto. El maldito estúpido tenía ya preparado el número 15 con anticipación, al igual que él. El sol quemaba más que nunca, y Powell sintió un dolor intenso en la espalda. Su imaginación probablemente, o tal vez la fuerte radiación que empezaba a atravesar su traje antisolar. Speedy lo miraba sin decir una palabra, ni incoherente ni de bienvenida, pero no se atrevía a acercarse demasiado. Estaba a unos 300 metros, cuando Speedy empezó a retroceder. Poco a poco, cautelosamente. Powell se detuvo, saltó de los hombros del robot y aterrizó en el suelo cristalino. Avanzó con dificultad a causa de la baja gravedad, con el terreno arenoso y resbaladizo bajo sus pies. Las suelas de sus zapatos se pegaban por efecto del calor. Miró atrás hacia el acantilado y se dio cuenta de que había llegado demasiado lejos para volver, solo o con la ayuda del robot. Sin Speedy, estaba perdido, y esta idea le encogió el corazón. Ya estaba bastante lejos. Se detuvo. «¡Speedy!», llamó. «¡Speedy!». El brillante y moderno robot titubeó delante de él y dejó de retroceder. Luego reanudó el camino.
Powell trató de dar un tono de súplica a su voz, pero descubrió que no era necesario. ¡Speedy! Tengo que volver a la sombra o el sol acabará conmigo. Es cuestión de vida o muerte. ¡Speedy! ¡Te necesito! Speedy avanzó un poco y se detuvo. Habló, pero al oírlo, Powell gruñó porque lo que dijo fue: cuando uno está tumbado, despierto con un horrible dolor de cabeza, y el descanso está prohibido. Hacía un calor abrasador. Detectó un movimiento y se volvió aturdido. Entonces se quedó petrificado, pues el monstruoso robot sobre el que había montado se estaba moviendo hacia él y sin jinete. Estaba hablando. Perdón, señor. No debo moverme sin un señor sobre mí. Pero usted está en peligro. Claro, el potencial de la primera ley por encima de todo. Pero él no quería aquella torpe antigüedad. Él quería a Speedy. Se alejó y con voz frenética gritó: ¡Te ordeno que te alejes! ¡Te ordeno que te detengas! Era inútil. No se puede luchar con el potencial de la primera ley. El robot dijo: está en peligro, señor. Powell miró alrededor suyo, desesperadamente. No podía ver con claridad. Su cerebro le daba vueltas. Los pulmones le ardían cada vez que respiraba, y el suelo bajo sus pies parecía aceite hirviendo. Gritó nuevamente: ¡Speedy! ¡Me estoy muriendo, maldito! ¿Dónde estás? ¡Te necesito! Seguía retrocediendo en un ciego esfuerzo por alejarse del gigantesco robot a quien no quería, cuando notó unos dedos de acero en sus brazos y oyó una voz metálica en sus oídos. Por todos los santos, señor, ¿qué está usted haciendo aquí? ¿Y qué estoy haciendo yo? Estoy tan confundido. No importa, murmuró Powell débilmente. Llévame a la sombra del acantilado. Pronto. Tuvo una última sensación de ser levantado en el aire, de que avanzaba rápidamente bajo un calor abrasador, y perdió el conocimiento. Al despertar vio a Donovan inclinado sobre él. ¿Cómo estás, Greg? Bien, respondió Powell. ¿Dónde está Speedy? Por aquí. Lo he enviado a otra de las fuentes de selenio, con órdenes de conseguir el selenio a cualquier precio. Regresó en 42 minutos y 3 segundos. Aún no acaba de disculparse por el círculo vicioso al que nos sometió. Teme acercarse a ti por lo que puedas decirle. Tráelo aquí, ordenó Powell. No fue culpa suya. Alargó una mano y apretó la metálica garra de Speedy. Todo está bien, Speedy. Luego se dirigió a Donovan. ¿Sabes, Mike? Estaba pensando. ¿Sí? Bueno, cuando arreglemos las cosas aquí y Speedy sea sometido a sus pruebas de campo, nos van a enviar a la próxima estación espacial. Al menos eso es lo que la anciana señora Calvin me dijo antes de que partiéramos. Y yo no respondí nada porque estaba en contra de esa idea. ¿En contra?, exclamó Donovan. Pero... lo sé. Ahora me parece algo estupendo. 273 grados bajo cero. ¿No será un placer? Donovan exclamó. Estación espacial, allá voy.